Todo empezó con un tipo en la mesa 7. Lo recuerdo porque en ese restaurante nadie pide la mesa 7, está justo al lado del baño y huele raro cuando abren la puerta. Pero aquel martes por la noche, ahí estaba él, comiendo solo, con una copa de vino y mirando hacia nuestra mesa como si supiera algo que yo no. Clara y yo habíamos ido a cenar para celebrar, no sé, algo. Un intento de retomar la chispa, supongo. Yo me pedí entrecot, ella una ensalada sin gracia. Hacía semanas que hablábamos en monosílabos y nos veíamos como si fuéramos compañeros de piso educados, pero aún no había pasado nada concreto. Hasta esa noche. En un momento, Clara se levantó al baño y el tipo de la mesa 7 aprovechó para hablarme. No se presentó. No sonrió. Solo me dijo: no te lo tomes como algo personal, pero no deberías fiarte de ella. Así. En seco. Como si estuviera hablando del clima. ¿Perdona, nos conocemos? Le solté, medio riendo, pensando que era un loco o que me estaba confundiendo con otro. Él mantuvo la mirada. Era un hombre de unos 40, bien vestido, serio, como si llevara toda la vida esperando esa conversación. No. Pero yo me acosté con tu mujer. Y no soy el único. No me moví. No supe si pegarle o reírme. Pensé que era una broma de cámara oculta, pero no. Me lo dijo con tanta tranquilidad, con tanta seguridad, que lo supe. No sé cómo, pero lo supe. Me quedé clavado. Clara volvió del baño justo cuando el tipo se levantaba. Pasó por su lado y le lanzó una mirada rápida, como de reconocimiento. Él la ignoró y salió del local como si nada. ¿Quién era ese?, preguntó ella, fingiendo casualidad mientras se sentaba. Nadia, mentí. Porque en ese momento no sabía qué hacer con esa información. No dije nada esa noche. Ni al día siguiente. Ni la semana siguiente. Pero a partir de ahí, todo cambió. Empecé a mirar a Clara como si fuera otra persona. Y me di cuenta de que quizá lo era. Y así empezó todo. Después de aquella cena, empecé a fijarme en todo, y cuando digo todo me refiero a cualquier detalle que antes habría ignorado sin darle importancia. No lo hacía con intención de buscar pruebas, no todavía, simplemente no podía evitarlo. Me despertaba antes que Clara solo para observarla dormir, como si al mirarla el tiempo suficiente fuese a notar algo diferente en su cara, una arruga nueva, una tensión en la mandíbula, un tic en los párpados, algo que confirmara que el tipo de la mesa 7 no estaba inventando cosas, aunque en el fondo ya lo sabía. Porque eso es lo peor, cuando te dicen algo que duele, pero que ya intuías, porque no puedes fingir que te sorprende, solo puedes aceptar que llevabas demasiado tiempo haciendo como que no pasaba nada. Durante los días siguientes no hice ningún movimiento directo, no dije nada, no le pregunté a Clara si lo conocía, no volví al restaurante, ni intenté buscar al tipo, aunque su cara me venía a la cabeza a ratos, con esa calma de quien no necesita justificar nada porque sabe que ya ha ganado. Me limité a observar. Noté que Clara empezaba a pasar más tiempo con el móvil, pero no como antes, cuando miraba vídeos de recetas o hablaba con sus amigas del colegio, ahora lo hacía en silencio, con el volumen bajo y la pantalla girada hacia el sofá. A veces se encerraba en la habitación del fondo diciendo que tenía reuniones con padres o con el equipo docente, pero yo sabía que era mentira, porque no hablaba como habla una profesora con padres. No usaba el tono amable y correcto que tiene para esos momentos, hablaba con un tono bajo, susurrando, y de vez en cuando soltaba una risa que no era para nada profesional. El viernes siguiente volví a fingir que salía al trabajo como cada mañana, pero solo bajé al coche y me quedé allí, con el asiento echado hacia atrás, escuchando podcast antiguos sin prestarles atención y mirando cada tanto hacia las ventanas del piso. A eso de las 11 vi cómo salía Clara con ropa que no era de colegio,
Llevaba unos vaqueros ajustados y una chaqueta de cuero que solo se pone cuando quiere impresionar, y sí, eso también lo noté. Caminó hasta el final de la calle, se subió a un coche que no reconocí y desapareció. No la seguí, no aún, no quería actuar sin estar seguro de algo más concreto. Tenía que tener una razón clara para destruir mi casa. Volvió a las 3 de la tarde, sin bolsas, sin cara de haber estado corrigiendo deberes ni hablando con padres. Me saludó con un beso en la mejilla, se quitó los zapatos, dijo que le dolía la cabeza y se encerró en el baño. En ese momento sentí una mezcla rara, como si me hubieran empujado por dentro pero sin llegar a caer, como si una parte de mí intentara gritar algo y otra le pusiera una mano en la boca. Me senté en la cocina, abrí una cerveza, la miré sin beberla, y pensé que ya no estaba en una relación, estaba en una farsa. El sábado decidí hacer algo más directo, sin confrontarla. Clara solía dejar su portátil en el salón y tenía la mala costumbre de no cerrar sesión. Ese día me levanté antes, como siempre, preparé el desayuno, y cuando ella entró a la ducha, abrí el portátil. No busqué mensajes ni fotos, eso sería demasiado obvio. Lo que hice fue revisar su historial de navegación. No esperaba encontrar nada específico, pero ahí estaba, búsquedas sobre alquileres por días en Madrid, páginas de hoteles discretos, foros sobre relaciones abiertas y cómo mantener aventuras sin que te pillen. Todo eso en las últimas 2 semanas. No había nombres, ni fotos, ni mensajes con corazones, solo hechos. Fríos. Objetivos. Lo que necesitaba. Apagué el portátil, limpié el historial por si acaso y me fui a correr, como hacía cada sábado. Mientras corría no pensé en venganza, ni en divorcio, ni en pegarle un puñetazo al tipo de la mesa 7 si me lo volvía a cruzar. Pensé en cómo había sido tan idiota. En cómo había ignorado las señales. Pensé en las veces que Clara me decía que necesitaba espacio, que quería viajar sola, que echaba de menos sentirse deseada. Y yo, creyéndome moderno, comprensivo, buen marido, le daba ese espacio pensando que era una etapa, sin saber que ese espacio lo estaba llenando otro. Aquel día no volví a casa. Me fui al centro y me senté en una terraza de esas donde nadie te pregunta si estás solo porque a nadie le importa. Pedí una caña, luego otra, y me quedé mirando a la gente pasar. En un momento saqué el móvil y escribí un mensaje. No para Clara. Para mi hermano, Marcos. Llevábamos meses sin hablarnos por una tontería que ahora me parecía absurda. Le puse, ¿tienes hueco para que duerma hoy en tu sofá? Necesito salir de casa. Tardó 2 minutos en responder, ven cuando quieras, tengo cerveza fría. Cuando volví esa noche, Clara ya estaba dormida. Me metí en la cama sin hacer ruido. No la toqué, no le di las buenas noches. Estuve 1 hora mirando al techo hasta que me dormí. El domingo me desperté temprano. Preparé el desayuno como siempre, le dejé su café en la mesilla, como cada domingo desde hacía años, y me fui. Mientras caminaba hacia casa de mi hermano, pensé que a partir de ese momento todo iba a cambiar. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que no podía seguir viviendo como si no hubiera escuchado al tipo de la mesa 7. Sabía que, tarde o temprano, iba a tener que hablar con Clara. No para gritarle ni para pedirle explicaciones. Solo para ponerle nombre a lo que estábamos haciendo. Porque lo nuestro ya no era un matrimonio. Era una convivencia educada con horarios compatibles. Y eso no me valía. La conversación se acercaba. Lo sabía. Solo faltaba el momento. No me costó convencer a Marcos de dejarme el sofá un par de días, aunque después del segundo ya me preguntó, medio en broma, si planeaba mudarme. Le dije que necesitaba pensar, que Clara y yo estábamos pasando por un mal momento, y no insistió más, lo cual agradecí. La verdad era que no quería hablar con nadie sobre eso, ni siquiera con él,
porque en cuanto pronunciara las palabras correctas, la situación dejaría de ser algo que solo pasaba en mi cabeza y se convertiría en un hecho. Sabía que en cuanto hablara con Clara, en cuanto dijera sé que estás con alguien, no habría marcha atrás, no podría volver a fingir que todo estaba bien y seguir dándole vueltas como si no supiera lo que estaba pasando. Y lo más jodido de todo es que no tenía miedo de que me lo confirmara, tenía miedo de que se lo tomara con indiferencia, de que no se esforzara en negarlo, de que no viera el daño que me estaba haciendo. Eso era lo que me frenaba. El martes por la tarde le mandé un mensaje y le dije que volvería esa noche a dormir en casa. Me contestó con un escueto vale, te espero. Cuando llegué, estaba sentada en el sofá viendo una serie de asesinatos nórdicos como si fuera un día cualquiera. No se levantó, no me preguntó cómo estaba, no hizo ningún comentario sobre mi ausencia. Me saludó con la cabeza y siguió mirando la pantalla. Me fui directo a la cocina, abrí la nevera, bebí agua del cartón sin servirla en vaso y luego me apoyé contra la encimera mirándola desde lejos. Había algo en esa normalidad forzada que me hizo decidir que esa misma noche iba a decirlo. Me senté frente a ella, bajé el volumen del televisor sin pedir permiso, y esperé unos segundos hasta que giró la cabeza. Tenemos que hablar, dije, sin alzar la voz, sin ponerle dramatismo. Clara asintió sin sorpresa, como si llevara semanas esperándolo. Vale, habla tú primero, respondió, con un tono seco pero no agresivo. No voy a dar vueltas. Quiero saber si estás con alguien. Tardó en contestar. No desvió la mirada ni se levantó, simplemente tragó saliva, respiró hondo y dijo. Sí. Fue un sí limpio, sin adornos, sin explicaciones. Un sí que no dejaba lugar a dudas. No contesté al instante. Me tomé varios segundos para procesar que no se había molestado en mentirme, que no había fingido indignación ni sorpresa. Me molestó más eso que el hecho en sí. El hecho podía esperarlo, pero la frialdad con la que lo asumía me jodía por dentro. ¿Hace cuánto? Unos 3 meses. Pero solo ha pasado unas cuantas veces. ¿Y el de la otra noche? ¿El del coche? Sí, él. Ni siquiera intentó negarlo. Pero no es algo serio. ¿Y yo qué soy para ti ahora? ¿El marido que te prepara café los domingos mientras te acuestas con otro? No me hagas esa pregunta como si no supieras que llevamos años apagados. Tú también lo sabes. Yo lo sabía, pero no salí a follarme a nadie por eso. Intenté hablarlo, intenté acercarme. ¿Tú qué hiciste? Yo me cansé de esperar a que cambiaras. Me cansé de pedirte cariño, atención, que me miraras como antes. Me cansé de estar sola estando contigo. Así que hice lo que me dio la gana. ¿Y te sientes bien con eso? No me siento ni bien ni mal. Solo lo hice. No pensaba en ti, para ser sincera. No supe qué responder a eso. El nivel de sinceridad era tan brutal que me descolocaba. Me habría resultado más fácil si me hubiese negado todo, si hubiera llorado, si hubiera pedido perdón. Pero lo que tenía delante era una mujer que no tenía intención de disimular ni suavizar nada. Había tomado sus decisiones y estaba dispuesta a asumir las consecuencias, lo cual me dejaba a mí en una posición que no había previsto. ¿Lo quieres? Pregunté, más por inercia que por necesidad real. No. Es un tío con el que me evado. No significa nada más. ¿Y piensas seguir viéndolo? No lo sé. Depende de lo que pase entre nosotros. ¿Y qué crees que va a pasar? No lo sé, Álvaro. Depende de ti. Ahí entendí que Clara no quería ni salvar el matrimonio ni destruirlo, solo estaba en pausa, esperando a que yo decidiera si seguir con la farsa o hacer estallar todo. Ella ya se había rendido hacía tiempo, eso era evidente, pero no tenía el valor de ser quien pusiera fin a todo. Prefería que lo hiciera yo,
Así podía irse sin cargar con toda la culpa. Me levanté del sofá, me metí en la cocina otra vez y abrí otra cerveza. Me la tomé entera de pie, mirando la ventana. Luego volví al salón. Voy a dormir en el cuarto de invitados. No me hables mañana. Tengo que pensar. Haz lo que necesites. Me fui sin mirar atrás. En el pasillo me detuve un segundo. Sentí que todo lo que había construido durante años se desmoronaba sin ruido, como si alguien lo hubiera desmontado pieza por pieza mientras yo dormía. Al cerrar la puerta del cuarto, supe que no había marcha atrás. Y aunque no sabía cuál iba a ser mi siguiente paso, tenía claro que la conversación no había terminado. Esto era solo el principio. Aún faltaba la parte en la que ella sintiera lo que era perder algo que daba por hecho. Y esa parte, te juro, no iba a ser tan tranquila. A la mañana siguiente me levanté antes que ella, no porque tuviera algo que hacer, sino porque no soportaba estar en la misma habitación escuchando cómo respiraba tranquila después de lo que me había dicho. Me duché, me vestí, me preparé un café sin hacer ruido y salí de casa sin dejar nota. Caminé sin rumbo por el barrio, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de ideas sueltas. No me sentía triste ni furioso, lo que sentía era una necesidad concreta de hacer algo, de no quedarme ahí parado esperando a que ella decidiera por los dos. No quería pelear ni rogarle nada, lo que quería era tomar el control de una situación que se me había ido de las manos. Volví al piso al mediodía y ella ya no estaba. Me alegré de que no estuviera. No estaba listo para verla otra vez. Me senté en el escritorio, abrí el portátil y empecé a escribir una lista. No era una lista de cosas por hacer, era una lista de decisiones. Divorcio, separación de bienes, mudanza, cierre de cuentas conjuntas, revisar escrituras, cambiar contraseñas, sacar copias de documentos. Cada línea era una manera de recuperar el control. No se trataba de hacerle daño, sino de dejar claro que esto no iba a ser un paseo para ella. Quería que sintiera lo que se siente cuando alguien te borra de su vida sin previo aviso. Después de escribir todo, lo dejé guardado y salí a caminar de nuevo, pero esta vez no fui al parque, fui directamente al trabajo. Entré sin avisar, subí al despacho y me encerré con llave. No era día de oficina para mí, pero necesitaba estar ahí, entre papeles, donde nadie me preguntara si estaba bien. Me puse a revisar estados de cuenta, contratos pendientes y toda la información financiera que compartíamos Clara y yo. Durante años ella había confiado en mí para llevar los números, así que no tenía idea de todo lo que podía hacer desde ese ordenador. Cancelé las tarjetas adicionales que ella tenía a su nombre, cerré la cuenta común donde nos llegaban los ingresos compartidos y transferí mi parte a otra cuenta personal. Dejé intacta la suya, pero le quité acceso a la mía. Cambié claves, avisé al gestor de que no firmara nada que viniera con su nombre y pedí copias de todos los movimientos del último año. Me tomé el tiempo para hacerlo bien, sin apuro, como cuando haces limpieza en casa y quieres que quede todo impecable. Cuando volví al piso esa noche, Clara ya estaba ahí. Me miró desde la cocina y dijo: ¿Dónde estabas? Haciendo cuentas. No dijo nada más, ni preguntó, ni explicó. Se giró, siguió preparando algo que olía a sopa de sobre y se sirvió un plato sin ofrecerme nada. Me metí al cuarto de invitados, cerré la puerta y me senté en el suelo con la espalda contra la pared. Saqué el móvil, abrí la lista y taché todo lo que ya había hecho. Faltaban cosas, pero ya estaba en marcha. Al día siguiente imprimí todos los extractos y me fui directamente a la oficina de una abogada que me había recomendado Marcos. Era una mujer de unos 50, muy directa, sin tiempo para rodeos. Le expliqué la situación sin florituras, sin lloriqueos. Me escuchó en silencio y cuando terminé, solo dijo: ¿Quieres una salida rápida o una que duela? Una que duela, pero que sea limpia.
No quiero escándalos. Quiero que pierda algo. Quiero que sepa que esto tiene consecuencias. Entonces vamos a hacerlo bien. Necesito pruebas, necesito fechas, necesito claridad. Si ella no quiere negociar, tenemos cómo presionar. Si lo hacemos bien, podrías quedarte con el piso y evitar pagar compensación. ¿Tienes cómo demostrar la infidelidad? No con fotos, pero tengo información, registros, testigos si hace falta. Perfecto. Tráeme todo eso y arrancamos. Salí de ahí con un sobre lleno de papeles y una cita para la semana siguiente. Era la primera vez en días que sentía que estaba avanzando hacia algo real. Durante el fin de semana no le dije nada a Clara. Dejé que pensara que me estaba resignando. Me limité a evitarla, a no compartir ni una comida, a no preguntarle nada. Ella intentó romper el hielo una noche, apareció en la puerta del cuarto y me dijo que quería hablar, pero le dije que no era el momento. Que no tenía nada que decirle. No insistió. Se fue sin enfadarse, como si ya hubiera asumido que todo estaba decidido. El lunes, mientras ella estaba en el trabajo, pasé por su cajón y saqué un par de cosas que necesitaba, su número de la seguridad social, unas facturas de compras, el contrato del coche que estaba a su nombre pero que yo pagaba. Lo metí todo en una carpeta y me lo llevé. No me sentí mal. Ya no me importaba si eso era moralmente dudoso. Ella había cruzado una línea y ahora era mi turno. No buscaba venganza, buscaba justicia. Al día siguiente fui al banco, actualicé mis datos, cambié la domiciliación del seguro, saqué mis cosas del trastero compartido, borré fotos, limpié cuentas, desvinculé mis redes sociales de las suyas. Lo hice sin rabia, con paciencia, como quien desarma una bomba sin margen de error. Sabía que ella no se lo esperaba, que pensaría que yo iba a quedarme ahí esperando a que se le pasara el capricho. Pero no. Iba a quitarle todo lo que tenía conmigo. No porque quisiera arruinarle la vida, sino porque ya no quería que tuviera nada mío. Ni mi dinero, ni mi tiempo, ni mi respeto. Sabía que tarde o temprano tendría que decirle lo que estaba haciendo, pero preferí esperar a tener todo preparado. No quería discutir a medias, ni improvisar. Quería poner los papeles sobre la mesa y dejar que los números hablaran. Quería que supiera que había perdido más que una relación. Y sobre todo, quería que sintiera lo mismo que yo sentí cuando escuché a aquel hombre en el restaurante, que alguien había entrado en su vida sin permiso y le había quitado algo que daba por sentado. Y cuando llegara ese momento, iba a estar listo. El día que decidí hablar con Clara y dejar todo claro fue un miércoles. No tenía nada especial, ni fecha simbólica, ni motivo práctico. Simplemente sentí que ya no había más que preparar, que ya había hecho todo lo que debía hacer por mi cuenta y que el siguiente paso era enfrentar la conversación con la misma frialdad con la que ella me había soltado que se estaba acostando con otro. Volví del trabajo más temprano que de costumbre y me senté en la cocina a esperarla. Coloqué todos los papeles en una carpeta sobre la mesa, al lado del portátil, y encendí una lámpara pequeña que daba una luz blanca directa sobre todo lo que tenía delante. No sabía cómo iba a reaccionar ella, pero me daba igual. No buscaba drama ni una discusión. Quería que leyera, que entendiera y que asumiera que se acabó. Cuando entró en casa lo hizo como siempre, dejando las llaves en el mueble del pasillo y soltando un hola que no esperaba respuesta. Se acercó a la cocina y me vio ahí sentado, sin cenar, sin tele puesta, sin excusas. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando la carpeta. ¿Ha pasado algo? Siéntate, le dije, sin levantar la voz. Tenemos que hablar en serio, y esta vez no vas a irte ni a cortar la conversación. Se quedó de pie unos segundos, como dudando si obedecer o no, pero finalmente se sentó frente a mí. Miró la carpeta sin tocarla,
con esa mezcla de prevención y desgana que se le nota cuando sabe que no va a gustarle lo que viene. Te dejo el piso, empecé. Ya firmé los documentos y están listos para que tú los revises. Pero antes de que te emociones, te aviso que está condicionado. Si no firmamos la separación como yo la propongo, no hay acuerdo amistoso. Clara alzó las cejas sin sorpresa, como si lo estuviera esperando. ¿Qué condiciones? Te quedas con el piso, pero sin compensación económica, sin pensión, sin acceso a mis cuentas. Yo me quedo con la empresa familiar, el coche y mis inversiones. Tú no tienes derecho a tocar nada de eso porque todo está a mi nombre y no está vinculado legalmente al matrimonio. No quiero que me pagues nada, ni que me debas nada. Pero tampoco vas a llevarte nada más que lo que usas. Tus cosas. Tus muebles. Tus cuentas. Y te vas a quedar sin acceso a todo lo que compartíamos hasta ahora. Ya he hecho los cambios en el banco, en el seguro, en las suscripciones, en el alquiler del garaje. Todo lo que tenía mi firma, la he retirado. No puedes mover ni un euro sin pedírmelo. Ella escuchó todo sin interrumpirme, sin tocar los papeles, con los ojos fijos en los míos. Cuando terminé, se acomodó en la silla y dijo: ¿Ya está? ¿Eso es todo? Eso es todo si decides firmar. Si no firmas, peleamos. Y si peleamos, voy con pruebas al juzgado, presento tu infidelidad, los movimientos de cuentas, las búsquedas de hoteles, los días y horas que no estabas en el trabajo, y pido una revisión completa de bienes. Podemos hacer esto en 3 semanas o en 2 años. Tú decides. ¿Me estás chantajeando? No. Te estoy dando 2 caminos. Uno te permite quedarte con una vida parecida a la que ya tienes, sin que te persiga la justicia ni tengas que vender tu ropa para pagar abogados. El otro es guerra. Pero no esperes que me quiebre por dentro. Ya pasé por ahí. Ahora estoy frío, Clara, y tú me llevaste a este punto. Ella bajó la vista, abrió la carpeta y empezó a leer sin prisa. Iba pasando las hojas con una seriedad que no le conocía, sin interrumpirme, sin mirar hacia otro lado. En una parte se detuvo. ¿Aquí pone que tengo que dejar el coche en 3 meses? Sí. El coche está a mi nombre, pero te doy ese margen. Puedes comprar uno, alquilar otro, o pedirle al tipo con el que estás que te lleve. Me da igual. No voy a mantener a alguien que me pisotea mientras se divierte con otro. ¿Y piensas seguir adelante con esto pase lo que pase? Sí. No voy a dar un paso atrás. No voy a quedarme en un matrimonio por costumbre ni por pena. Tú rompiste esto cuando decidiste meter a otro en nuestra cama, aunque fuera solo en tu cabeza. Yo estoy dando por finalizado el acuerdo. Lo único que puedo darte ahora es un cierre ordenado. ¿Y qué te hace pensar que yo quiero quedarme con el piso o con tus condiciones? Nada. Pero sé que no tienes una alternativa mejor. No puedes pagar sola este piso. Tu sueldo no cubre los gastos fijos. Te vas a quedar sin coche, sin garaje y sin los extras que pagábamos juntos. Si quieres intentarlo, adelante. Pero yo ya no te voy a sostener ni un mes más. Haz lo que quieras. Ella dejó los papeles sobre la mesa, cruzó los brazos y se recostó en la silla. Siempre fuiste bueno para esto. Para planear, para calcular. Siempre supiste dónde apretar sin mancharte las manos. Y tú siempre supiste cuándo soltar todo sin dar explicaciones. Así que estamos empatados. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a ir? ¿Te vas a cambiar de ciudad? No tengo que irme a ningún lado. Tú eres la que tiene que decidir si quieres seguir en esta casa sola o buscar algo más barato. Yo ya me estoy mudando la semana que viene. Tengo un piso temporal en Arganzuela, cerca del curro. Me sobra con eso.
Lo importante era sacarte de mi vida sin arrastrar mierda innecesaria. ¿Hay otra? No. Ni la habrá. Estoy demasiado ocupado reconstruyendo lo que dejaste hecho mierda. No dijo nada más. Se levantó de la mesa, se fue al baño y no volvió a salir. Yo me quedé ahí, guardé los papeles en la carpeta, los metí en la mochila y apagué la lámpara. Sabía que los iba a firmar. No esa noche, quizá al día siguiente, pero lo iba a hacer. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no le quedaba otra. Y cuando lo hiciera, yo iba a estar esperándola con el sobre listo y la firma puesta. La mañana siguiente fue exactamente como esperaba. Me desperté temprano, preparé café, recogí algunas cosas del armario y me quedé en silencio escuchando los ruidos mínimos del piso. Clara ya se había levantado y estaba en la cocina, moviéndose con cuidado, como si pisara suelo que no le pertenece. Cuando entré, me miró de reojo y me señaló la carpeta que estaba sobre la mesa. La había firmado. No hizo ningún comentario, no intentó explicar nada. Solo dijo que lo había leído todo y que prefería evitar juicios. Me limité a sentir y guardé los documentos en la mochila sin añadir más. No había nada más que decir. No había necesidad de dramatizar algo que estaba claro para los dos. La relación estaba acabada. No porque lo dijera un juez ni porque lo firmáramos en un papel, sino porque ya no quedaba nada que justificara seguir conviviendo. Lo siguiente fue coordinar los tiempos de salida. Le dije que yo me mudaría el viernes y que dejaba el trastero limpio. Me preguntó si podía quedarse con algunas cosas, y le respondí que sí, mientras no fueran objetos personales míos. El resto podía llevárselo, venderlo, quemarlo o regalarlo, me daba igual. Durante esa semana no hablamos más de lo necesario. Las palabras que intercambiamos fueron sobre horarios, papeles, cuentas y llaves. Nada sobre nosotros, sobre el pasado o sobre lo que vino mal. Ella parecía aceptar el silencio como parte del trato, y yo no iba a romperlo solo para sacar reproches de un cajón que ya estaba vacío. El viernes por la mañana metí todo en el coche de un amigo y conduje hasta el piso que había alquilado en Arganzuela. Era pequeño, pero suficiente. Tenía un dormitorio, una cocina que funcionaba y una ventana que daba a la calle. No necesitaba más. Desempaqué en 2 horas y salí a caminar. Me senté en una terraza con una caña y un cuaderno en blanco. Escribí los nombres de las cosas que había perdido, no para torturarme, sino para dejar constancia. Escribí tiempo, proyectos compartidos, complicidad, rutina, pertenencia, y luego taché cada una. No porque ya no importaran, sino porque habían dejado de existir. Quería cerrar esa etapa sin arrastrarla conmigo. No iba a estar años repitiendo la historia como una víctima. Lo que pasó, pasó. Y me tocaba reconstruirme sin usar nada de lo anterior como base. La primera noche solo fue extraña por el silencio. No había ruido de otra persona en la casa. Nadie que se duchara mientras yo preparaba algo para cenar. Nadie que cerrara una puerta o soltara un comentario. Solo yo y el eco de los días anteriores. Pero no fue insoportable. Era incómodo, sí, pero manejable. Dormí 5 horas seguidas, lo cual ya era más de lo que había dormido en semanas. Al día siguiente salí temprano a hacer la compra. Llené la nevera con lo básico, ordené todo por manía y después me senté a mirar por la ventana. Me di cuenta de que no me dolía el pecho. No sentía rabia, ni vergüenza, ni resentimiento. Lo que sentía era cansancio. Estaba agotado, física y mentalmente. No por el trabajo, no por la mudanza, sino por todo lo que había tolerado sin decir nada durante tanto tiempo. La distancia emocional que Clara había creado, la frialdad con la que me trataba, las veces que evadía el tema de nuestra relación con excusas vagas.
Yo había aceptado todo eso durante años sin entender que cada vez que me callaba, perdía una parte de mí. Y ahora que estaba solo, empezaba a recuperarme. El lunes volví a trabajar como si nada. Me saludaron, me hicieron bromas, me preguntaron por Clara y me limité a decir que estábamos en proceso de separarnos. No pedí lástima, no di detalles. Solo dejé claro que no era algo provisional. Nadie insistió. Algunos ofrecieron una cerveza, otros simplemente cambiaron de tema. Me vino bien ese trato. No quería consejos ni relatos de divorcios ajenos. Solo necesitaba tiempo y espacio para volver a encontrarme. La abogada me llamó ese mismo día para confirmar que Clara había entregado los papeles firmados. Me felicitó por haber resuelto todo sin necesidad de escalar el conflicto. Le agradecí su trabajo, le pagué lo que quedaba de sus honorarios y corté la llamada con una sensación rara de cierre. No felicidad, no alivio, pero sí un poco de paz. Las semanas siguientes me dediqué a reconstruir una rutina sin pareja. Empecé a ir al gimnasio 3 veces por semana, más por necesidad de estructura que por salud. Volví a leer por las noches, retomé contacto con un par de amigos que había dejado de ver, y fui descubriendo que mi vida seguía, aunque ya no fuera la que tenía planeada. Una noche, mientras cenaba solo en un sitio nuevo, sonó mi teléfono. Era Clara. No contesté. Esperé a que colgara y luego leí el mensaje. Decía, solo quería saber cómo estás. Espero que bien. No respondí. No porque sintiera rencor, sino porque no había nada más que hablar. Yo ya no era su persona. Ella ya no era la mía. Había algo liberador en ese silencio. Un mes después recibí un sobrecertificado con la resolución judicial del divorcio. Lo abrí, lo leí, lo guardé y seguí con mi día. No hubo ceremonia ni brindis. Solo un papel que confirmaba lo que ya sabía. Habíamos terminado. De forma oficial, práctica y legal. Y eso era suficiente. Me he acostumbrado a la nueva rutina. Ya no pienso en Clara todos los días. A veces me viene su cara en recuerdos sueltos, pero sin dolor. Como quien recuerda una película que vio muchas veces y al final se aprendió de memoria. La historia terminó. Yo no salí ganando ni perdiendo. Simplemente cerré un capítulo que había dejado de tener sentido. Ahora tengo espacio para construir algo distinto, sin repetir los mismos errores, sin aceptar menos de lo que merezco. No sé qué vendrá después. No tengo planes a largo plazo. Pero sé que no vuelvo atrás. Y eso, para mí, ya es un principio.